Bueno, licenciada Blanca, buenos días y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día me tocó exponer sobre el curso de proyecto empresarial con el tema definición puesta en marcha de un proyecto productivo, seguimiento de la implementación de un perfil de proyecto productivo. Los integrantes somos mi persona y nuestro compañero Edwin Nicómedes. Te van a disculpar de él, de repente no va a poder ingresar hoy día, de repente tendrás motivos, ¿no? Creo que fue la falta de luz de ayer y espero que sepan pasarlo por alto. Bueno, comenzaré a explicar la parte de mi tema. El propósito de los proyectos productivos y empresariales. Siempre, ¿no? Nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de eso, no? De acuerdo a la especialización, a su perfil profesional que tenga la persona, al estudiar este artículo que se ha resumido para que puedan entender el aprendizaje del estudio de proyectos importantes, tener la capacidad de crear unidades productivas en base a la mente empresarial, que se desarrolla en la vida para dar fuentes de trabajo cuando se crea un proyecto de categoría pequeña o grande, ya sea pequeña o grande, ¿no? Los proyectos son teórico, práctico dentro de la sociedad. La introducción al estudio de proyectos. Los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de la sociedad y las personas son las que imponen sus necesidades que deben satisfacer sus requerimientos con una adecuada asignación de los recursos, teniendo en cuenta la realidad social, cultural y política del país en la que el proyecto pretende desarrollarse. La puesta en marcha de los programas que se definen en realidad mediante la elaboración de proyectos, los cuales deben de prepararse, ¿no? Evaluarse. Tiene que dar una evaluación para aprobar o rechazarse. De acuerdo a eso, ¿no? Ya sería aprobarlo o rechazarlo en función a su viabilidad económica del cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto. Ahora, el proceso productivo. Nosotros como sabemos, todo tiene su proceso, ¿no? En este, digamos, de la producción también tiene su proceso. Eh, la característica fundamental de las actividades económicas radica en buscar en forma continua la expansión de la producción de bienes y servicios. Otro sería, esta cualidad no es característica de ninguna estructura económica, sino de atributos de la forma de organización económica, con énfasis de uno u otro servicio, pero manteniendo la idea centra de aumentar la cantidad de bienes y servicios a disposición de la sociedad, o sea, de nosotros. La unidad de producción. Los sectores de producción son conceptos de la ciencia económica que utiliza para realizar sus estudios. Se toma, ponemos un ejemplo, ¿no? Digamos, tomamos un zapato, no tiene sentido, ¿no? Un sentido práctico, decir, que el producto del sector sea secundario, ¿no? Pero sí podríamos decir una fábrica de calzado, ¿no? Eh, de un, puede tratarse de un sector terciario, ya, ¿no? En este caso. Pero si por digamos, otro ejemplo, si el doctor, eh, tanto el doctor o el consultorio, como la fábrica, son unidades de producción, una secundaria y la otra es terciaria, ¿no? Como el ejemplo del zapato también. La función de la unidad de producción. El proceso productivo genera dos flujos, uno de ingresos y el otro de bienes y servicios, ¿no? Se vio también que en el interior del proceso productivo los flujos son creados a través de las unidades de producción. En la unidad de producción tiene como función la combinación de los factores con el objetivo de producir bienes. Por lo tanto, la unidad debe tener edificios,
depósitos para agua, instalaciones eléctricas, un equipo que cubra, digamos, el cuerpo, que corten, qué cosas, que transporte, bueno, en fin, infinidad de cosas, ¿no? Que se puede hacer. Eh, Además de las instalaciones, la fábrica tiene que ir al mercado a comprar materia prima. Digamos, si vas a crear una empresa, digamos, de un zapato o zapatería, entonces tienes que buscar, pero ¿no? La materia prima, ya en este caso sería el cuero, o depende de qué material quieres hacerlo, ¿no? Y entonces recién comprado eso, una vez eso, recién poder fabricarlo, ¿no? Y mandarlo a la venta. En realidad, la fábrica se utiliza en bienes de otras unidades de producción. Estos bienes intermedios, porque ellos no sirven como medios de consumo ni como bienes de capital, que son bienes finales. Los bienes intermedios, los bienes intermedios tienen la característica de no ser utilizados, pero sí participan del proceso de producción para la transformación del bien final. Ahora, las relaciones de las unidades de producción. Es, está en el sistema global. Lo que nos interesa son los factores de producción, la capital, los recursos naturales, el trabajo, en cuanto que la unidad de producción es lo que nos interesa en la capital, ¿no? Los insumos de materia prima, ya los dije, materia prima secundaria, eh, y el trabajo y producción terminado. Bueno, la unidad de producción en el sitio donde se combinan los diversos insumos para producir determinados bienes y aumentar la oferta de los bienes y servicios en el mercado. Es una gran fuente de creación de empleos. Y como sabemos, si creamos una empresa, eh, en este entonces vamos a necesitar, ¿no? El material humano, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos que dar empleo, ¿no? A las personas, a la sociedad. Mira, estudios recientes señalan como la mayoría de los nuevos empleos creados durante la década de los 80 fueron en el sector microempresario. Las más pequeñas empresarios que muestran, entre otros, las siguientes características. En la mayoría de los casos usan construcción ya existente, edificios, rudimentario, además de equipos muy sencillos de segunda mano, ¿no? No son nuevos. Eh, los, los puestos de trabajo son para el personal no entrenado. Y como sabemos, esos puestos de trabajo dan a las personas, digamos, sin experiencia, ¿no? Se podría decir. Eh, y era la característica de la gran mayoría de los desempleados, ¿no? Porque antiguamente, como no había empresas, entonces tenían que contratar a unas personas, digamos, que nunca habían hecho ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tenían que estar aprendiendo. Hoy en día, más bien ya, digamos, cualquier trabajo, entonces te piden experiencia, ¿no? Porque ya son años y también puedes hacer tus prácticas, ¿no? Generalmente el microempresario tiene un conocimiento relativamente bueno de su oficio, pero ignora completamente las muchas actividades propias de la gerencia de un negocio. Esta, esta es una de las preocupaciones fundamentales de la gran mayoría de las instituciones creadas en Latinoamérica, con el propósito de colaborar con los pequeños empresarios. Es notable la preocupación de todos los gobiernos por promover la creación de pequeñas empresas, ¿no? Eh, por ejemplo, en Colombia se promulgó una ley, ¿no? Relativa a ellas, digamos, a las pequeñas empresas, ¿no? Bueno, es una ley del número 78 del 1988 de la microempresa y la pequeña y mediana industria. Bueno, ahora vamos a pasar al tema digamos, el empresario, ¿no? Que puede ser el dueño, digamos, de una empresa, ¿no? La cabeza, se podría decir. El empresario es un soñador, digamos, ¿no? Capaz de convertir una idea en una realidad rentable, rentable. Es quien asume la responsabilidad activa de producir algo nuevo para él o para el cliente.
Como dice acá, es un soñador, ¿no? Digamos, nosotros tenemos una mentalidad de soñar, ¿no? Haría acá unos cuantos años, digamos, con crear una microempresa, ¿no? Una pequeña nada más, ¿no? Y, y nosotros bien sabemos que si algo nos va mal, entonces vamos a tener pérdidas nuestras, ¿no? Y ahora si es que nos va a ir bien, entonces vamos a tener una ganancia buena, ¿no? Entonces, eso sería el empresario. Ahora, otra cosa, se llama empresario al individuo que descubre necesidades, concibe bienes y servicios para satisfacerlas y organiza los materiales, los equipos y la gente para producirlos y comercializarlos. Un profesor, digamos, de la Universidad de América dijo, los empresarios no son superestrellas, son personas sencillas que han salido de una empresa y les ha ido bien. Es como nosotros, ¿no? Como sabemos, los empresarios ciertamente son personas sencillas, ¿no? Entonces ya ellos, digamos, con las ganancias que tuvieron ya se hacen más importantes, ¿no? Pero en sí son iguales que nosotros, comenzaron así como igual que nosotros, de repente debiendo a los bancos, sacando préstamos, o entrando a la quiebra y a veces levantándose también, ¿no? La capacidad, digamos, para enfrentar nuevos riesgos y desafíos en forma inteligente y calculada. La capacidad para evitar situaciones excesivamente riesgosas. Esas son unas características, ¿no? De los empresarios. Tiene que tener una confianza en sí mismo, una autoimagen positiva del mismo, confianza en sus propias capacidades. Tiene que tener confianza en lo que él va a hacer, ¿no? En lo que puede. Deseo de enfrentar y resolver problemas. Tiene que tener optimismo, mentalidad inquisitiva. Ahora, eh, como sabemos, todos tienen su ventaja y desventaja, ¿no? Como, digamos, les dije, puedes entrarte a la quiebra o también puedes eh, sobresalir, ¿no? Se puede reconocer las ventajas y desventajas comparando al empresario con el asalariado, que sería como el trabajador. Persona que presta sus servicios a una empresa, recibiendo con contraprestación un salario o sueldo. Las ventajas de un empleo asalariado se pueden resumir así. Estas son las ventajas, digamos, de un trabajador, ¿no? Un trabajador de una empresa, ¿no? No se compromete en sus recursos personales. O sea, él no tiene por qué gastar su dinero, ¿no? Es al contrario, a él le van a pagarle. Eh, También puede tener menos horas de trabajo, seguridad relativa, oportunidad de adquirir experiencia empresarial. En esta parte, digamos, la oportunidad yo creo que en todas las empresas te dan, ¿no? Digamos, de adquirir una experiencia. Y ya con eso, digamos, puedes ir a otra empresa y siempre te van a preguntar, ¿no? ¿Dónde trabajabas? Así, allá, tal, tal. Le das y ya. Entonces, creo que eso te sube también, ¿no? En tu CV, en el currículum vitae. Ahora, las desventajas, digamos, de los empleados son las ganancias limitadas, ¿no? No son como, digamos, el dueño de la empresa. De repente a un mes ganará un poco, del otro siguiente se duplica su ganancia, sí. Pero en cambio de los que trabajan, de los trabajadores sería, eh, digamos, un pago fijo, ¿no? Mensual. Mensual, digamos, 1.000 soles todos los meses. Ahora otro sería ser un subalterno. La recompensa y riesgo de ser empresario implican también. Se satisface la necesidad del logro, ser independiente, ser jefe o patrón, posibilidad de mejorar la situación económica, mayor oportunidad de realización personal. El carácter del proyecto. El proyecto es considerado de carácter económico o social. La decisión la tomará en base al estudio de una demanda, capaz de pagar el precio del bien de servicio que el proyecto produzca, ¿no? Será el carácter social del proyecto cuando los beneficiarios de este pagaran el precio y también la comunidad a través de los impuestos.
subsidios o por organizaciones no gubernamentales o por ONG que, que no son reembolsables, sino de servicio social para la comunidad. Naturaleza del proyecto. Los proyectos pueden ser instalación o implementación de equipos de producción o combinación de las dos formas. Gran parte de las operaciones de características por el empleo e insumos de que comienzan de la producción. Tiene sus fases, ¿no? Los proyectos. ¿Cuáles son? La identificación de la idea, anteproyecto preliminar, estudio de la factibilidad, implementación o ejecución. Daremos a conocer cada una de estas fases. La idea. No parece existir una forma determinada para encontrarla, pero sí hay un cúmulo de experiencia de creadores de empresas que debidamente analizan, permiten sugerir algunas pautas, ¿no? En las cuales en general se clasifican en las siguientes categorías. Tiene 5 categorías. La primera sería ideas que surgen cuando la persona dispone de algún recurso. Por necesidad personal especialmente el tipo económico. Ideas que surgen como resultado de la relación social o familiar. Ideas de producto de un esfuerzo intencional por entrar en el sector empresarial. Proyecto resultados de la casualidad o saber aprovechar las oportunidades. El anteproyecto preliminar. Se trata de verificar eh, que una de las alternativas de solución sea rentable, de ser precisos sobre las distintas alternativas planteadas para ver si es rentable y su viabilidad. Al probar si hay una solución térmica viable o económica, rentable y justificar la decisión de los estudios, lo cual se puede incurrir en mayores gastos, cuya recuperación depende de la efectividad del proyecto. Otra fase sería el estudio de la factibilidad. Se trata de ordenar las alternativas de solución para el proyecto, para asegurar la optimización en el uso de los recursos empleados, desde el punto de vista del empresario público o privado, desde el punto de vista de la economía también, en su conjunto. Se suelen incluir la rentabilidad prevista a través de los ingresos y gastos proyectados para la vida útil del proyecto, los efectos del proyecto sobre el ingreso nacional, el uso de la capacidad instalada en la economía del país, la ocupación de la mano de obra, el saldo de la balanza de pagos de la deuda externa y las condiciones ambientales. La combinación adecuada de estos criterios permite ordenar las alternativas, soluciones técnicas, economías y financieras de cada proyecto. En el anteproyecto definitivo debe justificarse la opción hecha por una de las alternativas para justificar los criterios aceptados para evaluar el proyecto. Y la última sería la ejecución. Contienen los detalles que posibilitan llevar a cabo todas las tareas. Adquirió de terreno de terrenos, construcción de edificios, montajes de equipos, obtención de insumos y transportes necesarios para el proyecto de especificaciones precisas y costos que emplean dentro de las tareas a realizarse, las condiciones de financiamiento. Otro es etapas del proyecto, ¿no? También tiene sus etapas. Una etapa sería antes de iniciar el estudio. Es conveniente que estemos de acuerdo con lo que significa cada una de estas etapas. Cualquiera que sea su profundidad, distingue dos grandes etapas que son de diseño y evaluación. El diseño tiene por objetivo definir todas las características que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto y calcular su magnitud. Diseño del proyecto. También tiene sus estudios, ¿no? Estudio del mercado, el estudio del tamaño o la capacidad, estudio
de ingeniería del proyecto, las inversiones, presupuestos, costos y gastos, ingresos, y por último sería financiamiento. Otro también tiene clasificación de los proyectos, se clasifica, ¿no? Productivos, infraestructura económica, infraestructura social, proyección, programas de estudios de investigación básicas. Bueno, eso sería una parte, la parte de mi exposición mía. Eh, la siguiente parte le tocaba a mi compañero, pero como no se pudo conectar tampoco, me van a disculpar. Bueno, Ya. eso es todo. Bien, agradecer la participación siempre de los compañeros y del compañero que ha expuesto. Sabemos que hay dificultades, pero eso no nos van a limitar, ¿no? Para que nosotros podamos seguir con nuestros aprendizajes. Bien, jóvenes, si hubiera alguna duda, alguna pregunta que podamos resolver, ¿alguien de ustedes? Bien, dicho esto, podemos culminar con la sesión. Yo ahorita quiero que me cedas algunos minutitos, por favor. Ya, lo voy a detener, la gracia.